no importa que años después leamos los textos de Sagan o de cualquier otro divulgador de hace años, incluso de Galileo, cuando publicó sus obras en italiano para que la gente pudiera leerlas y que así iba en contra de la iglesia. Y fue como uno también de los primeros ejemplos de la apertura de la divulgación, ¿no? O una especie de divulgación. Pero creo que ahí lo interesante es que se puede rescatar el valor poético de Sagan y de sus libros sobre enfrentar a la soledad de alguien ante la inmensidad del universo y saber que eres nada, ¿no? Y aún sentir que, aunque sepas que estás hecho de polvo de estrellas, no le quita belleza al mundo, ¿no? No le quitas la magia, al contrario, te ayuda a entenderla más y creo que eso también es absolutamente maravilloso. Sí, justamente eso es lo que lo salva. Hay otros libros de divulgación que están perdidos porque no apelaban a ninguna emoción literaria. En cambio, Sagan sí lo hace, y por eso, igual Galileo, ¿no? También de pronto él... Por cierto, ¿saben que Galileo, el problema de Galileo no, con la iglesia no fue que dijera que la Tierra no era el centro, ¿no? Sino que él había concursado por por unas cartas náuticas que el Vaticano quería tener para que los barcos se movieran eh, confiadamente, ¿no? Y no con algunos sextantes y con algunas herramientas muy primitivas. Él perdió él solo le dio una medallita, ¿no? De consuelo. Entonces, ese fue realmente su cólera en contra del Papa y su encono, ¿no? Es una cosa curiosa, ¿no? Es un cliché eso de que era por otra razón. Digo, pero también volvió áspera ahí las tensiones. Sí, exacto, claro, lo volvió muy áspera, porque además quien lo apadrinaba era una gente muy importante en Florencia y tenía unas rencillas con el Papa terribles, ¿no? Se vio envuelto en esos tejes y manejes terribles. Pero bueno, y regresando a la literatura, justamente es eso. Sagan es rescatable por eso. Algunos autores son rescatables porque nos dan un dejo de emoción, porque nos meten no solamente al conocimiento puro y duro de ese momento, sino que hay una intención literaria, apelar a tus emociones y eso perdurará siempre, ¿no? Como Shakespeare, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué se sigue leyendo Shakespeare, no? A veces es un poco difícil, o el mismo Cervantes, ¿no? Pero si entras, si quitas esa cáscara de historia o de años y te adentras, pues encuentras un mundo maravilloso que siempre nos estará dando certidumbres acerca del mundo, respecto del mundo en el que estamos rodeados, ¿no? Pues fíjense que a propósito un poco de lo que platicaban ahorita, viene la siguiente pregunta, ¿no? De quién comunica la ciencia, ¿no? Y pues les voy a dar la siguiente pregunta, ¿no? Para continuar con esta charla que se está poniendo buena, ¿no? ¿De qué manera es posible pensar la literatura de divulgación científica como una estrategia para el fomento a la lectura, ¿no? Ahí un poquito cambiando la pregunta de sentido. El que quiera, ¿eh? Sí. Carlos, ¿tú quieres? Porque tú sí tienes muchos... No, bueno, fíjate, déjenme contarles una anécdota también. Cuando empezaba la colección, la ciencia, se llamaba la ciencia desde el Fondo de Cultura Económica, ¿no? La ciencia desde México ahora, ¿no? Es una excelente colección. Sin embargo, yo creía, estaba yo muy joven, y Alejandra Haidar, quien la fundó, me hacía caso, y por desgracia murió, pero hubiera sido un gran experimento. Yo le propuse que en vez de que cada uno de los científicos, que además eran muy novatos escribiendo, iban a ser libros muy duros, ¿no? Como lo son. No son libros muy fáciles. La colección de la ciencia desde México no son libros muy fáciles, la mayoría de ellos, ¿no? Y mi propuesta era que contratara que hiciéramos duplas, ¿no? Dúos. Había gente, por ejemplo, Ana María Sánchez, Carlos López Beltrán, Alicia García Bergua, gente que estaba haciendo divulgación de la ciencia en la UNAM, sobre todo, o incluso otros escritores que nos contratara para escribir un libro a la limón con ellos. No se pudo, por desgracia. El experimento corrió, y qué bueno que fue así, pero
creo que sí se necesita hacer un esfuerzo, y no necesariamente tienen que ponerse, lo que pasa es que se puso de moda, ¿me entiendes? A eso me refería con este posmodernismo, hipermodernismo que estamos viviendo ahora, de que todos los científicos tienen que escribir un libro, ¿no? Es como todo el mundo tiene que plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro, ¿no? No necesariamente. O sea, no, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Para qué quieres llenar de libros de gente que no interesan? Perdonen, no es porque no quiero ser arrogante ni soberbio, pero hay un montón de historias que no son realmente importantes, que un científico, o vamos a en todo caso hablarles que los investigadores, pero no todos los investigadores son científicos. Entonces, ¿por qué demonios tiene que alguien escribir? Que escriban sus papers, ok, y que además tenemos muchos problemas ahora con esa inundación de papers que nadie lee, que algunos no son muy católicos, en el sentido de que no están muy bien escritos y no son muy rigurosos. Creo que se necesita un jalón de orejas, pero la experiencia es muy buena. Creo que la gente, yo en el Cinvestav lo que hice fue, como digo, estudiar el tema e ir con cada uno de los investigadores científicos del centro y proponerles preguntas más profundas, escribir juntos el texto, uno dirigido a sus pares, como digo, lo que un matemático quisiera saber de química, de los elementos transuránidos, en fin, y lo que quisiera saber, o viceversa, ¿no? Ese tipo. Pero también para el público en general, porque la revista del Cinvestav se estaba leyendo mucho en los institutos tecnológicos regionales. Mucha gente que estaba empezando a hacer su carrera, gente que no tenía una preparación muy fuerte en ciencias, pues ponerles a su disposición buenos textos. Recuerdo que a Manuel Ahumada, que en paz descanse, que era un gran caricaturista, hizo caricaturas, el Fisgón. Mucha gente empezó a hacer caricaturas para estos textos y empezamos a acercar a todos estos. Se empezó a volver un tesoro para ellos. Pero había que ir más allá todavía, ¿no? Había que ir más allá. Y eso creo que solo algunos escritores lo han tomado muy en serio. Por ejemplo, Juan Villoro, que es una gente que no está especialmente metido, sino por nuestras pláticas cuando nos vamos a comer y es muy interesado en la ciencia. Él escribió una espléndida obra de teatro, ¿no? Entre Kepler sí, la desobediencia de Marte, ¿no? Lo pongo como ejemplo porque cualquier escritor con un poco de curiosidad puede encontrarse temas fascinantes aquí. No hay obligación de hacerlo, por supuesto. No tiene que ser una lectura cientificista. Pero si hacemos estos ejercicios de trabajo a la limón de un escritor con un científico, serían libros sensacionales, ¿no? Bueno, para niños sería una gran cosa, ¿no? Vivian, ¿tú qué opinas de la propuesta de Chimal y de la pregunta? Creo que en principio lo que dice la pregunta a mí me hace ruido porque dentro del fomento y la promoción lectora siempre está esta gran interrogante incómoda que es ¿para qué fomentar la lectura? Porque eso al momento de tú como promotor, como entusiasta de la lectura y que tienes miles de libros en casa o creciste con libros o descubriste algo ahí, siempre es muy fuerte hacerte justamente esa pregunta porque revela muchos prejuicios, revela una manera de ver el mundo que puede ser muy impositiva y hasta violenta, ¿no? Como estas pedagogías sumamente violentas que hacen que, como tú crees que leer los libros, ciertos libros, los libros clásicos, el canon, lo que a ti te gusta, lo que te dijeron en la universidad que era buena literatura, terminas imponiéndolo a la gente sin tomar en cuenta las prácticas lectoras que ya existen, ¿no? Y sin tomar en cuenta también que tal vez no es un imperativo moral leer, que la lectura puede tener grandes consecuencias, ¿no? O sea, mejorar la alfabetización de la gente, abrir nuevas perspectivas, fomentar la empatía, lo que sea que eso signifique, y, no sé, generar otro tipo de experiencias en la persona que lo está recibiendo, ¿no? Pero también creo que uno de los teóricos del fomento de la lectura en México, que es Juan Domingo Argüelles, que me gusta muchísimo, soy gran fan, aboga mucho por una promoción lectora a partir del placer.
y cómo eso puede hacer que la gente en realidad se enganche mucho con las obras literarias, sobre todo con la ficción, que la ficción tiene maneras muy particulares de trabajar, ¿no? O sea, con esta onda de las neuronas espejo y cómo es que cuando ves que tu personaje en Game of Thrones se está muriendo, te duele y gritas, o estás jugando un videojuego y también reaccionas. Y creemos que por un momento entramos en un estado de suspensión donde la ficción vuelve posible otras realidades, ¿no? Y por un momento no eres tus problemas, no eres la pandemia, no eres una persona enclaustrada en un cuarto, eres alguien que está sintiendo en carne propia lo que está viendo en la pantalla, en la página, en su compu. Entonces, eso es como por un lado, ¿no? Que ya con eso, el placer de la ficción y la lectura en sí mismos ya son suficiente herramienta para promover la lectura, pero siento también que esta cosa maravillosa que dice Argüelles sobre cómo el placer es la función principal de la lectura, ¿no? O sea, todo lo demás es consecuencia. Todo lo demás, todas estas cosas que dijimos que pueden pasar, son solamente como el daño colateral de estar entrando en una experiencia de este estilo. Por otro lado, siento también que hay una idea de Paulo Freire que me gusta un montón, que Diego Golombek, un divulgador de la ciencia argentino que es excelente, es divertidísimo, es muy ameno, menciona varias veces, ¿no?, sobre cómo al momento de generar mensajes de divulgación de la ciencia, o de educar en la ciencia, o de educar en general, le estamos planteando a la gente, a los niños, a los jóvenes sobre todo, preguntas que ni siquiera se han hecho, que no les interesa. O sea, cuando nadie tuvo insomnio más que los investigadores hasta que se descubrió el bosón de Higgs, o sea, ¿quiénes fueron los que se fueron a emborrachar al bar de la esquina cuando fue ese descubrimiento? Pues seguramente los que están trabajando en el laboratorio, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que la gente también se interese por estos procesos, estos descubrimientos, estas historias, estas nuevas maneras de contar? Hace que le demos una vuelta de tuerca a cómo configuramos los mensajes. Entonces, siento que lo que dice Carlos es muy, muy, muy pertinente, ¿no? Que es una de los grandes puentes entre la ciencia y la literatura, o la ciencia y el arte en general, que es cómo los científicos, o más bien cómo los escritores se pueden nutrir de la ciencia para crear historias que puedan ser absolutamente amenas, absolutamente disfrutables. Creo que también por ahí quedó muy claro que el boom de las series de tele de criminología y de cosas detectivescas eran como muy, muy, muy apasionantes. Todo el mundo estaba viendo eso, todas las series en su momento fueron de este tema, y es porque era un área de conocimiento como hasta morbosa, ¿no? Y hasta como que te metes en o en las series de médicos, ¿no? O sea, con George Clooney en ER en los 90, a Grey's Anatomy ahorita, todo el mundo está ahí viendo, y la célula y la tripa y todo, y como que hasta ya hay médicos que se dedican a grabarse en YouTube y presentar sus reacciones sobre esto sí tiene ciencia, esto no tiene ciencia. Pienso también por ejemplo, en el Colegio Nacional, Luis Felipe Rodríguez Jorge, que es astrónomo, ha tenido una conferencia muy, muy, muy popular que fue hablar sobre la física de Interstellar. Entonces, no presentar la película, más bien como ve la película en tu casa y ven a hablar como de toda la cosa de los hoyos negros, de los viajes en el tiempo, de es posible, esto no es posible, aquí se toman libertades creativas, o sea, cuál es el fundamento científico de todo esto, porque creo que en realidad esto es una idea mía, quizás estoy muy mal, pero algunos de los mejores productos de divulgación de la ciencia son los que no sabes que te están metiendo ciencia, porque es tan entretenido todo lo que quiera en la trama y en los personajes y en lo que estás viendo, que de pronto si hay ciencia ahí, pues ya te enganchaste, ¿no? Entonces, sí, de algún modo es como poco a poco ir encontrando cómo crear historias que es lo que decías, Carlos, que vuelvan atractivo un contenido científico que, si lo ves así como sin ningún contexto, puede ser hasta inerte, serio, aséptico. Entonces este campo semántico súper negativo y terrible que luego asociamos con la ciencia, y que también tiene que ver con la forma en que se divulga el quehacer científico, que pensamos en el laboratorio como un lugar donde hay gente que no se ríe, que no come, que no va al baño, que no habla, que nomás así está con su bata blanca y sus gogles, y no es cierto. O sea, tú sabes que un laboratorio es un lugar apasionante, está lleno de vida, y a la hora de comunicar eso, siento que despojamos a la ciencia de esa pasión, y
terminamos convirtiendo estos resultados en como ley. Y esta es la visión, y eso sobre todo es como una visión pedagógica de la secundaria y la prepa y la primaria, ¿no? O sea, todo maquetito y la tabla periódica, y por ahí no me acuerdo que otro autor decía que esto es como también la parte peligrosa de fomentar la ciencia y el arte, ¿no? O sea, también caer en estos otros discursos que dicen que el que no haya leído Shakespeare y el que no conozca la segunda ley de la termodinámica es inculto. Bueno, lo que sí es cierto es que se ha perdido de una gran emoción estética en ambos casos. Pero hay una cosa también muy importante que dices. Cuando un texto de divulgación de la ciencia no te das cuenta que te están hablando de ciencia, es que decir que ha triunfado. Es lo mismo que en un buen texto literario. Cuando no te están queriendo a fuerza hacer literatura, sino que pasa la historia, pero luego te das cuenta que es gran literatura, ¿no? Precisamente porque es eso que decían de San Juan de la Cruz, ¿no? La difícil sencillez en la poesía de San Juan de la Cruz, es eso, esa cosa universal de que, te está sorprendiendo y te está maravillando y te está emocionando, te está haciendo enojar, te está haciendo reír o llorar, pero de pronto ya te diste cuenta de que, ya aprendiste algo más sobre el átomo, sobre las estrellas, sobre esto. Estos son dos principios fundamentales que sí que hay que conservar y que hay que pedirle, invitar a los científicos a que lo hagan, ¿verdad? No se les puede obligar a nada, pero gente como Richard Feynman, ¿no? Que era un científico muy excéntrico, ¿no? Él sabía que en la cuántica había una belleza que no era esotérica, es muy real, es tan certera como que estamos platicando ahora, ¿no? Que no hay que tenerle miedo. Lo que alcance. De acuerdo. Ahora sí, pues Vivian, nosotros queríamos hacerte una pregunta muy particular a ti. Justo ahorita va un poco el tema sobre cómo enseñar, ¿no? Y a propósito de esta parte de publicaciones como la nuestra, queríamos preguntarte cuáles son las posibilidades de las publicaciones digitales como instrumentos de mediación para el aprendizaje. Creo que ahí, en este caso en particular de las publicaciones digitales, el contexto actual las vuelve como muy, muy útiles, ¿no? Porque ahorita todo se volcó al Internet, es nuestro punto de encuentro, es lo que nos ha hecho crear otro tipo de comunidades, el poder como, no sé, pienso por ejemplo esto es una metáfora un poco al vuelo, ¿no? Pienso en el sismo del martes y cómo estando en la calle, que absolutamente nadie, si de por sí se pusieron chanclas, o sea, pero nadie agarró su cubrebocas. O sea, había 3 personas con mascarillas en la calle y todos los demás así con cara de... Entonces te empiezas a mover, la tierra se está sacudiendo. Y yo estaba sola, entonces nomás volteé a ver a una vecina que también estaba sola y como que nos abrazamos con los ojos, ¿no? Porque sabíamos que así como, ay, capaz que eres portadora, yo soy portadora, nos vamos a hacer aquí pasiva. Realmente necesitas agarrarte de algo porque el mundo se está literal desplomando, ¿no? Entonces creo que de alguna forma ese abrazar con los ojos lo hemos hecho mucho a través de internet, ¿no? Como ver de qué manera podemos conectarnos con otras personas, y las publicaciones digitales han hecho eso, pero incluso desde antes de la pandemia, ¿no? O sea, como, me acuerdo en la universidad también la proliferación de los PDFs piratas, usar mucho ciertos portales, o sea, y como incluso ha habido gente desde posturas muy políticas que han hecho activismo para liberar los papers y los PDFs y el conocimiento y hacer como toda una labor ahí muy necesaria, creo yo. Y creo que, por otro lado, si pensamos en la mediación también como divulgación en el sentido de generar puentes entre el conocimiento o entre la gente que produce conocimiento de algún tipo y las personas que es como el público, así en general, no el término más vago, el público en general o ciertas personas con características que pudieran beneficiarse de este conocimiento o quien tienes un interés particular en que conozcan esto, también ahí está esa labor, ¿no? De por qué de pronto seguimos recurriendo a la palabra para poder hacer que la gente acceda a otras realidades. Entonces, no vamos a poder convencer a todos. O sea, eso es cierto. No vamos a poder llegar a todos, no vamos a poder como llevar nuestro mensaje a cada persona que quisiéramos, pero
pero también, sobre todo, la gran bondad de los fanzines que se descargan de internet y que puedes imprimir y que puedes doblar y que puedes distribuir y que le puedes pasar a alguien o lo que sea, es que son también como muy virales. Entonces, No creo que se siento trate de que convencer a todos ni a nada. en realidad es una historia también como muy subversiva, ¿no? El cómo aparece el fanzine, cómo tiene que ver con esta onda de reproducibilidad, cómo tiene que ver con lo comunitario, con capturar ideas que son un poco también contraculturales y que logren permear a todos y en todo momento, porque es tan fácil, antes sacabas una fotocopia y ya, y luego lo quemas, ¿no? Si no quieres que nadie sepa que venía ahí. Pero también puedes usarlo como para otro tipo de canales, otro tipo de mensajes por la facilidad con la que se mueven la información en internet ahora, ¿no? Que también tiene su carga terrible respecto a las fake news y la proliferación de algunas ideas un poco extrañas. Pero bueno, yo creo que hablaremos de eso más adelante. Yo siento que las publicaciones digitales son un gran punto de encuentro ahorita. Siento que son espacios donde puedes expresar un montón de cosas que están pasando. En el colectivo de collage que tenemos, que se llama Menjurje TV, está conformado principalmente por mujeres y hablamos de muchos temas que tienen que ver como con el cuerpo, con la sensibilidad, con el sentirnos solas, con los afectos, en fin, un montón de cosas. También nos ha permitido conectar con personas que están fuera del país y que, aunque todas hablamos español, o algunos pueden hablar inglés o pueden hablar algún otro idioma, podemos entendernos con el remix de las imágenes. Entonces recibimos textos y algunos de nosotros ilustra con un collage, o hacemos collage y alguien puede también mandar un texto que se complemente, hacemos híbridos, lo colgamos en nuestro portal de internet, esto también circula en redes, la gente puede comentarlo, la gente puede compartirlo y a lo mejor será relevante 1 o 2 días, ¿no? Porque ahorita todas las noticias que se publican el lunes, ya para el viernes son prehistoria. Pero aquí son momentos de comunión. Perdón, iba a comentar lo que decía Vivian, que esa es otra característica del hipermodernismo que estamos viviendo. Esta necesidad de que todo sea efímero, de que todo pase muy rápido, ¿no? Es duro. En fin. Sí, siento que eso también es como, no es tanto una cosa que busquemos, creo que es más bien una consecuencia y pues una especie también de entender el paso del tiempo ahorita, ¿no? Porque de pronto todo es tan fácil, todo es tan accesible, todo es pues sí, todo eso está como de cierta forma, hasta las personas de pronto en ciertas interacciones, no por decir que el internet es maravilloso, a mí me encanta el internet, pero me está desgastando a veces y creo que a todo el mundo también. Podemos incluso convertirnos los seres humanos en objetos desechables, ¿no? O sea, es tan fácil ya no contestar, es tan fácil ghostear, es tan fácil, incluso tú mismo, ¿no? O sea, hacerte menso un rato y decir, ay, es que estaba cargando mi cel, ay, es que mi wifi falló. Entonces también ahí hay otras formas de interacción que tampoco son tan lindas. Sí, va a cambiar, va a cambiar. Estamos apenas cumpliendo 30 años precisamente en estos días. En el CERN, en el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares en Ginebra, hay una plaquita donde dice, aquí se fundó la web, aquí empezó la web, porque acuérdense que el internet, antes de la web, no era prácticamente nada. Yo lo utilizaba y no me podía comunicar con nadie y no había nada más que bases de datos en texto de la Universidad de Nebraska, del MIT, pero cuando empezó la web, el primer año, 1990, prácticamente nadie tampoco se conectaba. En México nos pudimos conectar hasta que la UNAM compró la supercomputadora Cray y entonces a través de eso te podías conectar. Claro, tenías que hacer un protocolo y marcar y ¿no? y ese fue el preludio, digamos. Todavía una época igualitaria donde todo el mundo se comunicaba de una manera franca y horizontal. Pero luego, bueno, vino lo que lo que vemos ahora y está cumpliendo sus primeros 30 años. Todos somos pioneros en este experimento en línea, en tiempo real, universal. ¿Qué va a pasar dentro de 10, 15 años? Va a cambiar, créanme que no va a ser nada igual, ¿no? Todo va a ser distinto. Ustedes que son más jóvenes lo van a ver y se van a acordar de mí.
¡Qué terror! Va a ser otra cosa totalmente distinta. Pues vamos a ver qué nos espera, ¿no? En Sí, un futuro. hologramas, sí, el sense around, el smell around, ¿no? O sea, vamos a oler las cosas, quizá vamos a meternos en la pantalla, no sé, algo así. Claro. Oigan, pues ya estamos recibiendo algunas preguntas de nuestro auditorio. Nada más para recordar a la gente que nos está conectando apenas, se conectó aquí a Media Plática, que queremos escucharlos y que nos pueden escribir aquí abajo, ¿no? Estamos juntando aquí los compañeros de Cultura Comunitaria, estamos juntando todas las preguntas, los comentarios también se vale, y para que Vivian y Carlos al final nos apoyen con las respuestas o con los comentarios, ¿no? Pero bueno, síganos escribiendo por favor aquí abajito y ahorita al final vamos a leer todas las preguntas. Hoy Carlos y Vivian no nos vamos a dormir hasta que no respondamos la última pregunta. No, claro. Ahorita que dijo Vivian, que mencionó a Luis Felipe Rodríguez, al doctor Luis Felipe Rodríguez, que es miembro del Colegio Nacional. Luis Felipe empezó con nosotros escribiendo cuentos, nosotros quiero decir con Juan Villoro, con Jaime Vilés, con un grupo de amigos que íbamos al taller de punto de partida de la UNAM, en la Torre de Rectoría. Luis Felipe escribía unos cuentos sensacionales, muy, muy pegados a Arthur Clarke, ¿no? ¿Recuerdan a Arthur Clarke? Que también es uno de los grandes autores de ciencia ficción. Y luego ya un día desapareció y se fue a Harvard a estudiar su doctorado porque era un genio. Y él es uno de los grandes, grandes astrofísicos mexicanos que hace radioastronomía. Es fascinante lo que está haciendo Luis Felipe. De acuerdo. ¿Quieren que pasemos a la siguiente pregunta? Sí. Bueno, pues vamos a ver. Nuestra pregunta dice, ¿cuáles consideran ustedes dos que son los retos de la divulgación científica, muy específicamente en torno al tema que nos tiene encerrados, que es el COVID-19, para los diversos públicos, audiencias, lectores, en fin, ¿no? Claro. Quien quiera tomar la palabra, o echamos un volado. Ahí como quieran. Muy bien. Ok, creo que... Bueno, mira, sí, por favor. No, sí, adelante. Ok, es que justo ahorita lo que estaba pensando era lo que comenté hace ratito, ¿no? Como la desinformación y sobre todo como que la gente crea cualquier cosa así descabellada, cualquier mequetrefada, o sea, es como muy complicado para la ciencia, y esto lo platicamos mucho también en el Diplomado en Divulgación de la Ciencia de UNAM, que era cómo combatimos las fake news, cómo combatimos la desinformación, cómo combatimos ciertas ideas pseudocientíficas que la gente se compra y cree, incorpora a su vida y toma decisiones a partir de ahí que no son necesariamente ni las más sanas para ella o para su comunidad o para un país entero, ¿no? Entonces creo que, por un lado, uno de los retos principales de la pandemia justamente ha sido ver cómo hacer frente a que de pronto la gente crea que la red 5G va a ser lo que te cause COVID y hasta cáncer y hasta páncreas implotado, no sé lo que están diciendo ahora, o que tomarte un limón en ayunas va a hacer que te vuelvas inmune al COVID-19 o toda esta, o sea, una vez vi en Twitter un hilo de gente que estaba comentando las cosas, las fake news que compartían, sobre todo en los grupos de sus familias, que no sé cuál es ese fenómeno maravilloso de que en los grupos de WhatsApp se mueven todo tipo de desinformaciones y de ideas muy locas, y que siempre están justificadas por, no sé si sea cierto, pero ahí lo comparto por si las dudas, ¿no? Entonces, a ver, o sea, también creo que hay una responsabilidad social, personal, de revisar la información que compartas antes, ¿no? Yo entiendo, todos tenemos miedo, todos estamos como muy expuestos y aunque sepas perfectamente bien qué es lo que tienes que hacer y a qué número tienes que llamar en caso de que te enfermes, una cosa es estar como de este lado, pero la otra es enfermarte tú o tener a alguien enfermo, ¿no? Ahí se te olvida, yo creo que todo. Del mismo modo que estar parado en un sismo a las 10:30 de la mañana te rompe todo lo que sabes hacer para protegerte. Entonces, eso por un lado, ¿no? O sea, todo el rollo de la desinformación. Por otro lado, creo que también está el cansancio de 3 meses de encierro
y que antes en algún momento había como una actitud muy abierta de la gente a ponerse a ver la conferencia con López-Gatell a las 7 de la noche, y ahorita creo que ya no es tan común que la gente se sienta a verla. Eso es lo que yo percibo. Quizás estoy mal, ¿no? No conozco el rating ni los niveles de audiencia del programa, pero siento que también llega un punto en el que por salud mental necesitas desconectarte un poco de solamente leer noticias e información sobre el COVID y sobre las desgracias del mundo, porque si no te cansas. O sea, tu cerebro solo tolera hasta cierto límite, y no es porque no quieras ser como un buen divulgador de la ciencia o un ciudadano responsable, es cansado. Entonces, ¿cómo hacer desde la divulgación que la gente siga y que nosotros mismos sigamos tomando en serio lo que está pasando con la pandemia, cuando ya también estamos súper saturados de todo? Sí, tenemos que ser fuertes, tenemos que ser pacientes, tenemos que saber que de alguna manera la razón está de nuestro lado, no por arrogancia, no porque creamos como un prejuicio de que somos portadores de ninguna verdad. Estamos hablando de hechos fácticos, ¿no? O sea, no es una verdad heredada de un Dios, no estamos ungidos por nadie, simplemente vemos hechos que se dan en la realidad, los interpretamos con nuestras herramientas filosóficas, si es que las tenemos, en el mejor de los casos. Yo por eso pienso que a los niños en la primaria solo deberían enseñarse filosofía, matemáticas y un deporte, béisbol, fútbol, porque ese es el problema de que no sabemos razonar. Nos enfrentamos a A, B y C, a tres polvos blancos, y decimos, bueno, ¿qué demonios? ¿Qué son? Es azúcar, cocaína, tierra, ¿no? O sea, si tenemos una cultura científica, podremos determinar qué es cada uno y saber que algunos nos hacen daño y otros los tenemos que tomar con precaución, porque debemos tomarlos. En fin, la cultura científica no ha permeado el mundo. Recuerdo que en el año 1994, en la ciudad de Montreal, en Canadá, se reunieron un grupo de académicos interesados de todo el mundo, y se acuñó un término que era esto: cuando la ciencia se hace cultura, más que la divulgación de la ciencia, la comprensión pública de la ciencia. Yo fui muy entusiasmado a ver qué sucedía, y los panoramas, los diagnósticos de cada uno de los países, de lo que sabía la gente o lo que creía la gente en Francia, en los Estados Unidos, en el Reino Unido, eran verdaderamente de pararse los pelos de punta, ¿no? Sin embargo, tenemos que ser fuertes, tenemos que ser pacientes, y tenemos que pedirle a las personas que nos estén escuchando ahora que recurran a las fuentes más confiables. Están ahí, todo el mundo ya lo sabemos, ya sabemos cuáles son, pero siempre, claro, a la gente le gusta contar historias, hay gente que le encanta ser mentirosa, ¿no? Y lo hace perversamente. Entonces, bueno, pues contra ellos también tenemos que luchar, hay que vencerlos y convencerlos. Claro. Oye, a propósito de esto, yo quería, desde hace varios días estaba pensando, y me gustaría hacerte la pregunta. Ya hemos visto, la misma ciencia ha demostrado a través de estudios y focus groups y todo tipo de investigaciones, que tratar de convencer a la gente con hechos de cosas científicas no funcionan. Entonces, a mí me ha interesado mucho como ver, porque no tengo la respuesta, ¿no? Apenas estoy formulando la pregunta de cómo entonces debemos cambiar el enfoque de la divulgación y de la comprensión pública de la ciencia para poder lograrla, porque si la razón no es como el instrumento fundamental a través de la cual las personas se convencen de cosas locas para hacer sentido de su mundo, y que más bien son las emociones las que intervienen para construir estos mensajes, entonces, ¿cómo le hacemos, no? ¿Cómo le hacemos para, sobre todo, no frustrarnos cuando estamos dialogando con alguien que además está súper terco y súper necio defendiendo que no le quiere poner una vacuna a su hijo, ¿no? Por ejemplo. Sí, es muy complicado, es realmente una labor de monje, ¿no? Es una labor monacal, de resistir la tentación de querer
adoctrinarlo. No hay que adoctrinar a nadie. Hay que usar el método de Galileo, explicándole las consecuencias quizá de lo que está haciendo, llevándolo por el camino de la falsedad. En algún momento dado tendrá, si no es estúpido, o si no es perverso, se dará cuenta de que está equivocado y reconocerá que eso no es, no es lo conveniente, ¿no? Pero eso es también una cosa de conciencia personal, ¿no? Es un poco como ahora, ¿no? Ahora tenemos que confiar en la responsabilidad de cada uno de traer un cubrebocas, porque el bicho se transmite por la saliva, ¿no? No hay de otra, ¿no? Entonces, si hay gente que no lo cree, no lo quiere hacer, bueno, ¿qué le vas a hacer? No lo puedes meter a la cárcel. Es como tratar de enfermar a un zombie. De alguna manera, no lo sé realmente. Sin embargo, lo que sí tenemos que hacer es que cada día las personas buenas, sobre todo en las escuelas, demostrarles las cosas, no adoctrinarlos, como digo, no decirles que esto es una verdad inalienable, sino que estos hechos, si haces esto, tendrás estas consecuencias, si haces esto otro, tendrás estas otras consecuencias. Eso me parece, me encanta que digas lo de no adoctrinar y no evangelizar, porque a nadie nos gusta que nos hablen como abajo. Y, No. Y bueno, no, la ciencia no es una iglesia. La ciencia no es una iglesia, no tiene nada que ver. Por ahí creo que Alberto nos quería decir algo. No, yo estoy súper a lo que está platicando, fue una de las pláticas. No sé, si tienen algún comentario más, siguen cayendo preguntas aquí de nuestra ciberaudiencia, ¿no? De nuestro ciberpúblico. Y más bien pues quieren que pase la última pregunta de esta primera ronda de cuestionamientos acerca de la ciencia, la discusión de la ciencia, la literatura. Es muy específico para Carlos y justo para ir un poquito echando el terreno, porque después de esta pregunta vamos a tener el estreno de Carlos nos va a leer la última parte de su cuento, que es un cuento que hicimos por entregas, bueno, que Carlos hizo por entregas y que en Carrete hemos estado publicando cada tanto tiempo. Entonces la gente ahí se va a ir enterando en este cuento de una historia que ahí Carlos nos hizo favor de imaginar y de crear. Y bueno, a propósito de eso, Carlos, queríamos preguntarte, ¿de qué manera la literatura logra acercar a los públicos a lo invisible? Es decir, este mundo microscópico del que hemos estado también ya hablando. Justamente la literatura. Así es. Claro, la literatura la literatura desde siempre, ahora en los últimos 100 años apenas el cine y la televisión se han tomado un poco de ese tesoro que tiene la literatura desde hace siglos, que es apelar a nuestra imaginación, mover nuestros resortes imaginativos y hacernos pensar en un mundo azul, en personajes rojos, ¿no? Y darnos motivos para seguir, levantarnos al día siguiente, tener un motivo para perseverar como personas. Yo creo que la literatura tiene ahí un gran, bueno, ya hemos estado exponiéndolo un poco, pero hay un gran futuro ahí para las narraciones, porque la gente desde que éramos homínidos, cuando se hacía de noche, pues había que contar lo que sucedía, lo que había sucedido en ese día y mirar las estrellas y decir, bueno, ¿por qué están ahí? ¿Por qué el cielo es tan oscuro y hay puntos cintilantes? Y entonces de ahí nacen esas historias. Y ahora las podemos recuperar de muchas maneras, ¿no? Ahora hay multimedios que nos permiten redondear, darle matices a una historia que apenas hace unos 20, 50, 30 años era imposible pensarlo. Les voy a leer el cuento. Sí. Miguel, no sé si tú tengas algún comentario que quieras aportar. Pues, sí tengo varios, pero mejor después de que Carlos, de que Carlos lea el cuento.
Sí, pues bueno, miren, un poco porque hay gente aquí que no ha leído el cuento, digamos, tenemos ahí algunos públicos que todavía no han accedido a leer tu cuento, Carlos. Pues un poquito por lo mejor historia hasta ahorita, que ya vamos en el capítulo 7, pues es 8, pues es una historia donde hay dos personajes principales, la doctora Serafina y el profe Ramiro, que invitan a 5 chavas, ¿no? Jóvenes, a realizar un viaje a bordo de un vehículo llamado el Tesla 2, ¿no? Este vehículo es de realidad virtual y está hecho para explorar el mundo microscópico mientras viaja a través del tiempo, ¿no? En esta fantástica aventura, este grupo de viajeros observan moléculas, partículas de ADN, hongos, bacterias, hasta quedar atrapados en lo que es un peligrosísimo coronavirus. Carlos, pues ahora vamos a ver qué sucede con los protagonistas de Viaje a una realidad invisible en esta última entrega. Y pues te cedo todo el micrófono y toda la cámara. Va. En la última etapa de este recorrido por el ambiente de los organismos más chiquitos que conocemos hasta hoy, nos adentramos en otra familia de virus que les encanta parasitar nuestro sistema respiratorio. La doctora Serafina nos mostró el camino. Parecen pelotas, comentó Chamarras. Las esferas estaban hechas de proteínas y grasa. Sobre la superficie de su envoltura sobresalían picos, parecidas a las estacas que se colocan a fin de levantar una barda en un terreno. Entre cada estaca había otra clase de proteínas, como alfileres incrustados. En el interior vimos una serpentina de ácido ribonucleico, con su respectiva proteína. ¿Estamos dentro de un coronavirus?, exclamó Mora. ¿Por qué se llama así?, preguntó mi hermana. Porque parece que llevarán una corona. ¿Y por qué nos atacan?, preguntó Nervios, sudando. Como les dije antes, solo quieren instalarse en el mundo, lo cual no deja de ser una desventaja para ellos, pues los obliga a buscar un nuevo anfitrión al destruir la célula que los ha hospedado antes. Muchas de estas especies no ocasionan enfermedades y habitan en diversos animales. Igual que pasa con muchas bacterias en nuestro cuerpo, opinó Mora. Sí, continuó la doctora Serafina. Camellos, alpacas, murciélagos, topirinos, cerdos, gallinas, tienen su propio conjunto de bichos. El problema es que, a veces, en su acostumbrada mutación, pueden saltar de una especie a otra, completamente nueva para ellos, como nosotros los humanos, y volverse una pesadilla. Falta de higiene, trato íntimo y cotidiano con distintas especies de animales, son causas de estos saltos inesperados. Vimos desfilar la familia de coronavirus, conocida como SARS, por sus siglas en inglés para Síndrome Severo Agudo Respiratorio. Eran 4 grupos distintos, 2 de ellos inofensivos, y los otros 2 infecciosos en mamíferos, produciendo complicaciones respiratorias si se trata de humanos, y gastrointestinales en el caso de los animales. ¿Son muy antiguos?, preguntó Chamarras. Sin duda, pero los que son peligrosos se conocen desde hace poco. El primero se detectó en 1966 y el más reciente en 2019. Un coronavirus SARS-CoV-2, que provoca la más reciente de estas enfermedades, COVID-19, fue en busca de una de sus proteínas favoritas, a fin de convertir la célula que la poseía en su anfitriona. Dichas proteínas se localizan en la mucosa oral. Pudo haber utilizado las gotas de saliva de una persona al toser, al escupir, al hablar. La principal vía de entrada a nuestro organismo, anotó Nervios. Dado que la membrana de la célula a punto de ser infectada y la membrana del virus se parecían, en ese punto el intruso se adhirió e introdujo su material genético. Libre de moverse en el citoplasma celular, gracias a diversas enzimas que lo transformaron, el virus inició su tarea: hacer copias de sí mismo y sintetizar las 4 clases de proteínas que le daban cuerpo. Poco a poco, las proteínas se unieron, dejando en el interior de la célula invadida una copia del ácido ribonucleico viral. Además de la rapidez con que se replica, el problema con este virus, nos advirtió la doctora Serafina,
es que la proteína celular de la que se sirve para invadirnos es la misma que actúa sobre la regulación de la sangre en esa zona del cuerpo. Una colonia de COVID-19 se alejó en los pulmones, provocando un resfriado común. Sin embargo, al suspender la actividad de dicha proteína, surgieron trastornos en el sistema circulatorio. La saturación de oxígeno disminuyó dramáticamente. Si esa persona no se alimentó bien, padecía diabetes o tensión arterial alta, el asunto se agrava, acotó la doctora Serafina. Mientras no exista una vacuna, debemos extremar precaución. Vimos crecer miles de virus en ciertas células pulmonares, los neumocitos tipo 2, los cuales secretan una sustancia jabonosa que ayuda a que el aire penetre hasta lo más profundo de nuestros pulmones, así como en las células a lo largo de la garganta. Se creó un caos en el sistema inmune, pues este comenzó a enviar millones más daños que alivio en su intento de eliminar a los invasores y a toda célula infectada. Llegamos al final del viaje. Nos quitamos el equipo de realidad virtual, ingenio mediante el cual pudimos conocer un poco de este mundo invisible, milenario, con sus propias estrategias para sobrevivir en nuestro mundo, en el mundo que nos rodea y habita en nuestro interior. Algo me decía que quienes habíamos participado no solo pondríamos más atención en nuestras costumbres de higiene y alimentación, sino en mantenernos bien informados únicamente a través de personas como la doctora Serafina. Gracias, Carlos. Vivian, ¿te gustó? Ay, sí, yo estaba súper emocionada por escuchar la última parte. Creo que, por ahí creo que reconocí a lo mejor algunos personajes del portafolio de Tesla, entonces me gustó un poco esto de los entre la literatura de un autor y así, léanlo, es muy, muy, muy divertido. Y creo que hay un momento no me acuerdo en qué entrega del cuento fue, supongo que debe haber sido en la 1 o la 2, donde decían, ahora llegó el momento de ponernos los cascos y adentrarnos en una realidad que, aunque es fingida, la podemos sentir, ¿no? Algo así, estoy parafraseando muy mal. Entonces, sí, eso me pareció está bien así. Una cosa hermosa y muy, muy, muy linda sobre el poder transportador de la ficción, ¿no? Así como tal vez al entrar a una exposición artística o a un teatro, hay un momento en el que todas las condiciones empiezan a trabajar para transportarte a un estado de excepción, como decíamos hace rato, donde puedes vivir otro tipo de cosas, ¿no? Y creo que en este caso, a mí me recuerda mucho a quizás uno de los primeros ejercicios de divulgación de la ciencia que yo recibí en mi infancia, que fue El autobús mágico, que era para mí una de mis series favoritas. Después también tuve varios de los libros y me gustaba esta posibilidad como de, no tanto porque yo fuera súper entusiasta de la ciencia, ¿no? Yo tenía 6 años, y yo muy apenas entendía qué era la biología y qué era la química, o ni eso. Pero era la posibilidad de tener aventuritas y de ver como niños que tenían mi edad, que tenían una maestra maravillosa y súper loca y con un pelo increíble, treparlos a un autobús escolar, que en México nunca tuvimos un autobús escolar amarillo, ¿no? Pero yo, bueno, quizás la combi o la rola que pasaba por mi primaria. Imagínate, ¿no? Que la combi mágica te lleve a meterte adentro de una colonia de hormigas, adentro de un virus, adentro de una célula y empezar a entender cosas, que te ocurra el peligro y que puedas al final como salvar el día, ¿no? O sea, ahí los formalistas rusos estarían encantadísimos por esta historia de un poco el viaje, pero con otros 20 niños, ¿no? Todos juntos. Y me gusta mucho como, sobre todo que me lean cuentos, y me gusta mucho que me lean cosas, entonces disfruté un montón poder escuchar este último capítulo. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ustedes, gracias, Luya. Nos estamos reuniendo una vez más, al fin y al cabo, seres humanos, en una hoguera que ahorita está en internet, a contar historias, ¿no? Sí. Está padre, ¿no? Claro, está padre. Hay que comentarle a nuestro ciberaudiencia, ¿no? Que esto fue el estreno de la última parte del cuento, que es importante que nos sigan en la página de Contigo a la Distancia, nos busquen ahí, sí, porque
ya las siguientes semanas va ya a salir la parte impresa del cuento, ¿no? Hoy tuvimos el estreno de viva voz de Carlos, ¿no? Y si están de acuerdo, Vivian, Carlos, ya tenemos aquí preguntas pues de nuestra audiencia. Venga. Entonces, que ya están todo listo para que sean ustedes interrogados de la mejor manera. La primera pregunta, pues de verdad son dos preguntas de una misma persona que nos comenta: ¿qué autores de divulgación científica nos recomiendan? Nos recomiendan ustedes dos. ¿Y qué materiales en lenguas indígenas podrían recomendarnos? ¿Quién quiere responderlo? O uno y uno, como ustedes digan. Carlos, Vivian. Sí, bueno, pues la colección La Ciencia desde México a pesar de que a veces algunos libros son duros, la lectura siempre es así. Para mí creo que la buena lectura es como subir a una montaña. Te va a costar un poco de trabajo, arriba no va a haber oxígeno, pero la vista va a ser magnífica. Eso es lo que te da la buena lectura, ¿no? Te cuesta trabajo. Solo lo bello, o solo lo difícil es bello, ¿no? Entonces, la ciencia tiene su dificultad y creo que los libros de la ciencia desde México son realmente muy buenos. Es que también depende de la persona que nos ha hecho favor de hacer esta pregunta, qué tipo de ciencia quisiera ver, porque hay una cosa es leer sobre física, sobre química, sobre biología, neurociencias, en fin, se ha multiplicado mucho, ¿no? Pero en la colección justamente de la ciencia desde México, pues hay una variedad espléndida de libros bien escritos, ¿no? Y con cierta paciencia, pues que se enganchen con otro libro, que las dudas que les despierten ese libro las responda otro y otro y otro, se haga una cadena de bienestar. Tal vez tu libro favorito. Se disfruta mucho. No sé, tengo varios. Se me ocurre, pues bueno, cualquier cosa de Galileo. Lean a Galileo para empezar, ¿no? Con eso creo que... Me gustó mucho que también incluyera la divulgación de ciencia en lenguas indígenas. Sé que el INALI, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, está haciendo ya mucha labor y tiene un montón de página web, entonces recomendaría entrar ahí y ver no nada más ese, sino todos los recursos que tienen disponibles. Hacen una súper chamba. Creo que también ahí, digo, a lo mejor es una clavadez mía, pero preguntaría también si era como textos divulgativos, así como hechos por un divulgador, o textos para divulgadores, porque, digo, a lo mejor eso ya es una ñoñería, ¿no? Pero de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM hay un montón de libros para divulgadores. Sí, también. De divulgación que son interesantísimos y apasionantes. De Ana María Sánchez Mora, que fue mi Biblia esta semana como para repensar un montón de cosas, que se llama La divulgación de la ciencia como literatura. Y también como de temas amplios, creo que hay en muchos formatos, ¿no? Y recordar que la literatura también tiene un montón de géneros que luego no son como los más convencionales. Por ahí estaba viendo que hay una novela gráfica súper bella que se llama Primates, que habla de Jane... No creo que era el nombre. Goodall. Sí, Goodall, sí. Y de otras dos científicas que se han dedicado a estudiar estas comunidades de primates. Diane Fossey. Ajá, Diane Fossey, o sea, y que me parece muy lindo poder encontrar cada vez más ejemplos de cómo la narrativa gráfica está abordando tantos temas, y por supuesto que la ciencia no podía ser como la excepción. El animal cuentacuentos de Jonathan Wilshire me parece increíble y es divulgación hecha por alguien que no es un científico. El cuate se ha dedicado a la literatura. Creo que solamente lo he podido encontrar yo en inglés hasta ahora. Si alguien lo encuentra en español, por favor díganme, y si alguna editorial quiere publicarlo en español también avísenme. Y creo que me gusta mucho también El hombre que confundió a su mujer, de Oliver Sacks. Bueno, Oliver Sacks, un grande. Es increíble y tiene una sensibilidad maravillosa para poder hablar de la neurociencia y de sus pacientes, bueno, no padecimientos, pero condiciones médicas muy particulares. En el Colegio Nacional también tenemos una colección de obras breves, divulgativas de muchas áreas. Todas las que son azules, las portadas son azules y las portadas verdes son de ciencia.
y están escritas por Adolfo Martínez Palomo, que es un gran epidemiólogo, Antonio Lascano, que es uno de los grandes biólogos divulgadores de México, de Luis Felipe Jorge, el radioastrónomo que mencionábamos hace rato, y todos son muy, muy breves, son también muy accesibles de precio. Creo que... Perdona, Vivian, que te interrumpa. Recordé que también el Fondo de Cultura Económica tiene los libros de Carl Gerasi, que fue el inventor de la primera píldora anticonceptiva en México. Y él tiene unos libros sensacionales también, novelas. Y Roald Hoffman, el premio Nobel de Química, que también hace una poesía muy padre y están los libros en el fondo. Perdón. No, está buenísimo. Entonces, creo que hay un montón de editoriales internacionales y mexicanas, de divulgadores de todas las nacionalidades y divulgadoras, por supuesto, que están haciendo todo el tiempo. Pues ahí igual... Sí, la doctora Julieta Fierro. Sí, totalmente. Julieta Fierro, Julia Carabias, Linda Rosa Manzanilla, que es arqueóloga, pero que también al final es una ciencia social increíble. Sí, también vale mucho. En comunidades de Teotihuacán. Me siento súper mal porque es una de mis jefas y ahorita se me fue. Es maravillosa. También Marilena Medina Mora, psicóloga que fue cabeza del Instituto Nacional de Psiquiatría, ha hecho una gran labor también por divulgar la salud mental en México y sobre todo como de poblaciones vulnerables, de mujeres, de niñas. Y bueno, y así podemos tirar un montón, ¿no? Hay recursos tanto, si abordamos divulgación como literatura, hay un... Pueden empezar con la... Cómicos. Ay, te trabó tantito, Carlos. No sé si a los demás se le trabó, pero de pronto ya no te vi. Ahí está. Te escuchamos. Sí. Ok. Sí, estamos ahí, sí. Ahí estás, Carlos. Perfecto. Seguimos. Ok, sí, bueno, digo que pueden empezar con la colección desde las Ciencias de México, porque son libros además muy económicos. Claro, por supuesto, la colección, los libros de la UNAM también son libros económicos y con ello pueden empezar y engancharse. Como digo, un libro, la virtud de un buen libro es que te despierte nuevas interrogantes y que te lleven a otro libro, que te vayan haciendo esa cadena de bienestar en tu cabeza que tanto necesitamos. Que de parte de... Ok, pues vamos con la siguiente pregunta, si están de acuerdo. La entrañable. Sí. Es de nuestra usuaria, Palafox, que, bueno, ahí pone, María me dice, y pregunta, ¿cómo se desmitifica que la ciencia y la literatura son aburridas, cuando son lo más fascinante para abrir otras formas del pensamiento humanista? ¿Cómo se desmitifica esto? Carlos Díaz. Pues haciéndolo, es decir, no siendo declarativos, ¿verdad? No queriendo hacer literatura a fuerza, sino queriendo ser fiel al tema, a la historia que tú quisiste contar, y en la medida en que fluya, entonces la gente dirá, al final es literatura, pero eso vendrá después como añadidura, ¿no? No debes imponer ninguna, no querer adoctrinar, no querer evangelizar, no querer enseñar a fuerza qué es el átomo y entonces un esquema complicadísimo y abstruso sobre, ¿no? Una frase complicadísima sobre, no. Apelar a los sentimientos de los investigadores, ¿por qué reflexionaron sobre eso? Como aquella epifanía que tuvo Kekulé, ¿verdad? Este químico alemán del siglo XIX, que de pronto estaba frente a la fogata, durmiendo en el autobús de yéndose al instituto, o viendo en su fogata, en su casa, en ambos momentos epifánicos, de pronto aparece la cadena de benceno, ¿no? El benceno que es tan importante para esa cadena que no se sabía cómo estaba hecha en términos invisibles, ¿no? Todas estas enseñanzas, pues, vienen a través de experiencias literarias, ¿no? Claro. A mí me gustaría como recomendar también ver cómo podemos contar la ciencia y vincularla con la vida cotidiana, ¿no? O sea, porque todos hemos leído estas noticias de noticias científicas que empiezan, un grupo de investigadores del MIT, de la Universidad de Michigan, allá lejísimos, o sea,
que dices, ¿esto qué tiene que ver conmigo? Ocurre en otra realidad, es nada más como de nuevo entre los científicos los que van a entender esta cosa. Pero también tenemos que, como decíamos hace rato, ¿no? por el hecho de que sepamos que somos polvo de estrellas, eso le quita magia a la forma en la que vemos el mundo y lo vivimos, porque hay una gran emoción y unas sensaciones que poco se comparan que se comparan muy poco más bien con otras cosas, que es el entender algo, ¿no? O sea, este asombro, como, ay, wow, todo lo que recorre tu cuerpo y tu mente cuando de pronto entiendes algo, ¿no? Así, ese momento de eureka personal. Y creo que una vez que se tiene el rigor científico en tu producto de divulgación, todo vale. Si tú no tienes el conocimiento, entonces, como decías tú, o sea, trabaja con otras personas que tal vez lo tengan o que te ayuden a comunicarlo bien, pero una vez que tienes esa base de ciencia fiel a lo que quieres comunicar y al qué hacer y cómo se llegó a ese resultado, hazlo, o sea, vuélvete loco, o sea, puedes hacer un montón de cosas, puedes echar mano de todo tipo de imaginación y creatividad. La ciencia al final, como decimos, es otra parte de la vida, ¿no? Es otra parte de la cultura, es otra parte, es otro ámbito, es otro quehacer, otro trabajo, otra forma de, así como el arte, la ciencia también es otra forma de experimentar el mundo, ¿no? Entonces, el científico más científico y más riguroso, que cumpla con tu checklist de estereotipo científico, es posible que esté haciendo lo que haga, no porque diga, oh sí, la ciencia es increíble, ¿no? Sino porque le apasiona lo que haga. Y si va a estar tanto tiempo invirtiendo horas de su vida en investigación y en laboratorios y en papers y en libros indexados y todo, es porque le mueve algo ahí. Entonces hay que ver, preguntarnos constantemente cómo reinsertamos la pasión en la ciencia, la ternura, los afectos, todo el abanico de emociones que tengamos, la risa, otra vez de nuevo como sin perder el rigor científico, ¿no? Sí. Claro. Cuando hace rato que hablaban mencionabas, Viviana, el doctor Martínez Palomo, que recordé que él justamente hace ciencia, bueno, ahora ya está retirado, pero hizo ciencia muy dura en biomedicina. Sin embargo, tenía una pasión, que era descubrir las enfermedades, cómo las enfermedades en autores como Mozart, Beethoven, ¿no? En músicos, modificaron o no su talento artístico, ¿no? Y esto son ejemplos de ello, ¿verdad? Exacto, de hecho justamente el doctor Martínez Palomo coordina un ciclo permanente que se llama Músicos y Medicina, y ese lo pueden encontrar en las redes, en el YouTube y en el Facebook del Colegio Nacional. Están las conferencias completas, casi todas, me parece que incluso todas, y ahí justamente aborda lo que dices, ¿no? Por ahí también hay un libro que se hizo con el Colmex, luego se sacó también un libro más pequeño de la colección de opúsculos, y de ese formato, muy similar, y pues lo pueden consultar de forma gratuita ahí directamente en el canal del colegio. Ok, vamos a otra pregunta, si están de acuerdo. Sí. Aquí está, otro usuario, David Murs, nos pregunta, ¿qué autores recomiendan específicamente para infantes? Principalmente cuyas historias que tengan esa penetración y divulgación científica que hagan internarte en la historia con facilidad. Libros para chavitos, ¿no? ¿Qué autores? Sí. Yo les recomendaría que lo lean a Roald Dahl. Aunque no es científico, pero lean a Roald Dahl, por favor. ¿Verdad? Porque de alguna manera te va a llevar, esa fantasía te va a llevar, la buena fantasía te puede llevar a hacerte preguntas científicas. Yo recuerdo que tuve un encuentro con los fanáticos los niños fanáticos de La Guerra de las Galaxias, de la serie publicada en libros por Planeta, y eran con 500 niños, y era platicar sobre qué demonios hay de científico en las Guerras de Galaxias, o no, un poco lo de que hizo Luis Felipe Rodríguez con Interestelar, ¿no? Bueno, pues fue sorprendente la manera en que estos chicos
ya tenían bien claro qué era fantasía y qué era ciencia fáctica. A ellos no los podías engañar, ¿no? Pueden jugar con eso en su imaginación, pero saben perfectamente que Superman no vuela y no van a ser tan tontos de tirarse por la ventana, ¿no? Entonces, eso es muy alentador, ¿no? Que ya los chicos de 12, 13, 14 años ya saben muy bien, ¿no? Las niñas saben perfectamente qué es, y que no quieren jugar el rol pasivo de la princesa. Eso es muy alentador, ¿no? Sí, creo que me gustó ahorita que mencionaras a Roald Dahl porque para mí fue uno de mis autores favoritos durante la infancia y adolescencia, y creo que es una persona que te lleva mucho a hacerte preguntas y a ser muy, muy curioso, ¿no? O sea, exacto, eso es lo importante. Preguntando, reventando, rodando, experimentando el mundo con todos los sentidos, que creo que ahora que se privilegia mucho la vista y el oído por encima de todo lo demás, sí, encontrar como cosas que te inviten a experimentar el mundo es maravilloso, ¿no? Yo creo que, digo, por ahí también hay una serie de libros que yo leí mucho también en su momento que se llaman Historias Horribles, Horrible History, que es una colección que divulga historia, ¿no? O sea, desde los mayas, los romanos, los griegos, los fenicios, y te pone todo a manera de cómic, caricatura, infografías, todo en un libro en blanco y negro, pero muy, muy, muy digerible, muy divertido, o sea, y eso es una forma que a mí yo sentí que no estaba como en una clase de historia, ¿no? Que de nuevo pensamos en una clase de historia y es, pero estos eran súper dinámicos, tenían todo que ver conmigo, tenían dibujitos, o sea, a mí me gustaban mucho. Y bueno, este libro clásico, la de Sofía, ¿no? La de Sofía, la de Sofía. No, estoy confundiendo. Sí, el libro de este viaje, de este personaje que va con una niña, enseñándole el pensamiento filosófico, las escuelas. El mundo es... creo que sí. Sí, el mundo de Sofía. El mundo de Sofía. No, eso es Sofía. El mundo de Sofía. El mundo de Sofía. Ese libro, léanlo también, es muy importante. Es que saber filosofía es muy importante, ¿no? Educar el pensamiento para poder razonar de una manera adecuada y no casarse con ideas enloquecidas del mundo, ¿no? Claro, y creo que también parte de lo que hemos discutido ahorita es que no solamente se divulga el contenido científico, ¿no? O sea, los grandes descubrimientos de la biología, la química, la física, la astronomía, etcétera, sino también encontrar aquellos productos de divulgación que puedan fomentar el pensamiento científico, ¿no? O el racionamiento. Ya ni siquiera nos vamos al pensamiento científico con método riguroso, sino esta visión crítica, este proceso que todo el mundo pueda como entrañar, comprender y que ayude, ¿no? Y no olvidemos que en realidad el experto en promover entre el público los procesos de razonamiento fue Conan Doyle. O sea, sí, hablar de Sherlock Holmes es pensar en el método deductivo, y eso como que ya lo tenemos tan incorporado en la cultura, ¿no? Como el elemental, mi querido Watson. Y esto, incluso en la serie de la BBC, que me parece una de las adaptaciones más divertidas de Sherlock Holmes de todos los tiempos, rescata mucho de las novelas originales y las trae a un panorama perfectamente actual, donde ves el proceso un poco mágico, ¿no? De cómo funciona su manera de entender una escena de crimen y cómo hace conexiones y cómo parece magia, ¿no? Pero estamos... Perdón, Vivian, ¿te refieres a la serie donde Watson es mujer? De cierta manera. No, esa es la donde sale Lucy Liu, ¿no? Que esta me parece que es ok, sí. Es que esa es muy buena también. Precisamente por el hecho de que Watson sea mujer, eso es genial. No, totalmente. Ahí creo que, y además pues es una mujer asiática, ¿no? Entonces la representación es importante en todos los productos, sobre todo ahora que se ha vuelto muy accesible y súper pertinente en todos los momentos y a todas horas hablar de raza, género, clase y ser como muy coherentes con los productos comunicativos que estamos sacando, ¿no? Y que no sea nada más de nuevo perpetuar una sola historia desde un solo punto de vista, porque eso al final aplasta a todos los demás que existen en el mundo con nosotros, ¿no? Sí. Bueno, la historia que me hicieron favor de invitarme a escribir, esta historia de Viaje a un Mundo Invisible, pues platicando con Alberto, me decía que le gustaría, y eso es lo que hicimos, hacer un homenaje al triptofanito del doctor Philo Frenk, ¿no?
que también es un libro clásico de un viaje interior, ¿verdad? Claro, claro, claro. Ese sí, también. Lean Triptofanito. Es Cazadores de vida, por ahí, ¿no? Cazadores de microbios también es un libro clásico, por supuesto, ¿no? Pero, como digo, váyanse enganchándose poco a poco con... Empiecen con Galileo, empiecen con los clásicos. Borges, Pues, Borges ahora que sí. Posiblemente sean lo pues que si están de acuerdo, se nos fue el tiempo de manera rapidísimo, son 7:30. Hay más preguntas de nuestras audiencias que quedaron aquí pendientes. Con gusto se las vamos a hacer llegar y vamos a ver los canales adecuados para que podamos responder a estas preguntas, ¿no? Sí, Un poco Eso está pelón. como de cerrar un poquito la plática. Dentro de los temas que abordó Carlos Chimal, nos comentaba que gracias a los documentos científicos podemos salir de la Tierra y enfrentar a estos bichos invisibles, los virus, y saber hoy en día, gracias a la ciencia, qué son. La importancia de la divulgación científica y la participación de la sociedad en este tipo de conocimiento es vital en momentos como los que estamos padeciendo todos hoy en día, ¿no? Es importante que los escritores puedan acceder a temas científicos, los escritores de literatura, para desarrollar su obra, y los investigadores o divulgadores, al revés, ¿no? Consigan una manera más accesible de comunicar la ciencia. También Carlos nos hizo hincapié en que como lectores necesitamos aprender a razonar la información que llega a nuestras manos. La cultura científica y comprensión científica es fundamental para todos. También Carlos nos comentaba que no se debe adoctrinar el conocimiento, eso fue muy importante. Y algo muy bonito que dijo Carlos fue: la ciencia y la poesía nos salvarán. Por su parte, Vivian nos hizo los comentarios en torno al arte, que nos ayuda a entender y a expresar cómo nos sentimos. Y es importante, nos dice Vivian, comenzar a redefinir el concepto de la cultura a uno más amplio, más grande, ¿no? La ciencia es parte de las actividades humanas y ha contribuido a ella tanto como el arte. Al conjuntar ambas, se puede hacer muchas cosas muy interesantes, ¿no? Las publicaciones digitales, le preguntamos a Vivian sobre específicamente ello, han estado presentes desde antes de esta pandemia. Y estas han sido una vía muy importante en la comprensión del conocimiento que muchas veces de difícil acceso. A la vez, crean un punto de encuentro muy importante entre las personas, más en estos tiempos en los que no se puede compartir saberes de manera personal o de tú a tú, ¿no? En estos momentos, la desinformación y la creencia ciega en los fake news es un tope para la correcta divulgación de la ciencia, nos comentó Vivian también, y debe tomarse una responsabilidad al momento de compartir todo este tipo de información. Y pues bueno, esto a manera de cierre del día de hoy. Carlos, Vivian, no sé si quieran un último comentario que quieran compartir con nuestra audiencia, con sus audiencias, a manera de cierre. A mí nada más me gustaría compartir dos posibles consejos que me han servido, no nada más como divulgadora, yo creo que como persona, cuando me he topado con gente que opina radicalmente distinto a lo que yo creo, ¿no? Y puede ser en temas de ciencia y salud pública, como por ejemplo estas ideas locas que de pronto surgen sobre qué es lo que causa el COVID en realidad, y si la conspiración y si no sé qué, y así en un montón de otros temas de ciencia, como también en conversaciones de género, en conversaciones de raza, en cosas que de pronto pueden ser como políticamente incorrectas o lo que sea. Creo que ahí, en esta reflexión sobre cómo tratar de generar un diálogo, al margen de presentar y bombardear a tu interlocutor con hechos y argumentos sólidos y creer que tú tienes la razón porque tal vez la ciencia o los buenos modos te respaldan, yo qué sé,
y cualquier persona que haya tenido una discusión en la sección de comentarios de Facebook o en Twitter va a saber que es muy difícil poder conciliar diálogos, ¿no? Y que a veces es pelearse contra una pared y que incluso uno mismo puede ser esa pared, ¿no? O sea, ser impenetrable. Entonces, por un lado, recomendaría mucho el principio de encontrar un territorio en común, ¿no? Es más factible que si tú estás hablando con alguien que opina radicalmente lo opuesto a ti, si empiezas la discusión encontrando los puntos en los que sí están de acuerdo, es posible que tal vez logres que se vaya pensando, ¿no? O sea, que tal vez nunca logres cambiar de opinión en esa conversación, pero sí le plantaste ahí una idea. Entonces, si, por ejemplo, en el caso de los antivacunas, ¿no? Pensaba en esto de, bueno, o sea, lo que tenemos en común es que tal vez nos interesa la salud de las infancias. Una persona que decide no vacunar a sus hijos, le interesa claramente el bienestar de su hijo, no lo hace porque lo quiere perjudicar y se compró una serie de ideas al respecto y tal vez por eso procede así. Entonces, si inicias la conversión en ese punto en común, más que en los hechos que los van a polarizar, el diálogo fluye. Y por otro, también está una cosa que suena muy elegante, que es el principio de la explicación en profundidad, que es básicamente pedirle a alguien que te explique lo que él sabe. Y ahí se puede dar cuenta que en realidad si no lo sabe explicar bien es que realmente no lo entiende bien o que no tiene los suficientes argumentos para decir yo creo esto, ¿no? Y se le puede desplomar esto que estaba como tan aferrado a defender, que quizás era muy real, muy científico, muy correcto, y también se pueden hacer como otro tipo de aristas. Entonces esos serían mis únicos dos como consejos, a mí me han servido, ojalá les sirvan y pues sí, me quedé con muchas ganas de seguir escuchando los comentarios y respuestas y preguntas y todo, pero pues ya veremos cómo hacerles llegar todas las... No, acá no sé y habrá chance para responder. Carlos, tú, coméntanos tu comentario final. Sí, bueno, pues yo solo, claro, pues solo tengo más que un agradecimiento para todos ustedes, el público que tuvo la paciencia y la generosidad de acompañarnos, desearles lo mejor, que se cuiden, que sean pacientes, que resistan. Los humanos sí somos seres gregarios y seminómadas, nos gusta movernos todo el tiempo, pero tenemos que resistir un poco, ¿no? Todavía un poco más, hasta que empiece a haber una vacuna por ahí, y tratar de ser respetuosos ser responsables socialmente, usen cubrebocas, traten de tener un itinerario, no vayan a lugares donde hay una aglomeración, donde el ambiente está cerrado y mal distribuido ese aire. Recuerden que esos aires acondicionados pueden ser muy peligrosos, ¿no? Pero ahorita hay que resistir. Les deseo lo mejor a todos ustedes.